Ahora vamos a aprovechar el software Tinkercad para aprender algunos conceptos y principios básicos de electrónica que nos servirán para seguir construyendo circuitos y así aplicarlos a nuestros proyectos. Al igual que el agua que fluye por una cañería, la electricidad fluye a través de los circuitos. La cantidad de electricidad que fluye por un circuito por unidad de tiempo se conoce como corriente. En otras palabras, la corriente es el flujo de electrones que circula por un conductor en un determinado momento, y este flujo se mide en amperios, unidad de medida que se abrevia con la letra A mayúscula. Si volvemos al ejemplo del agua, pensemos en una bomba que empuja el agua a través de la cañería hasta la llave de nuestro lavamanos. Esta bomba sería nuestra fuente de energía que ejerce cierta presión en el agua para que ésta fluya con mayor o menor presión por la cañería hasta llegar a la llave. La presión entre la bomba y la llave en el caso del agua es lo que conocemos como el voltaje, en el caso de la electricidad. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica, lo podemos definir entonces como la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos y se mide en voltios, unidad de medida que se abrevia con la letra V mayúscula. Volviendo al caso de la cañería de agua, si ésta la hacemos más angosta o llena de curvas y rugosidades, fluirá menos agua por ella. Y por lo tanto estamos provocando una resistencia al paso del agua. Esta resistencia en términos electrónicos significa que la corriente que fluye por el circuito será menor si aumentamos el valor de esa resistencia. La resistencia se mide en ohms u ohmios y se representa con la letra griega omega. Ya tenemos nuestros tres conceptos claves sobre la mesa: corriente, voltaje y resistencia. Estos tres conceptos se relacionan en una fórmula matemática que se conoce como la ley de Ohm, en honor al apellido del científico alemán que fue su autor. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia que hay en el circuito. En electrónica, esta fórmula se simboliza de la siguiente manera: V es igual a I multiplicado por R, donde V es el voltaje y la corriente y R la resistencia. Para ver esto aplicado a la realidad, vamos a simular un circuito simple en Tinkercad. Ahora vamos a traer al escritorio, desde el menú derecho de componentes básicos, una batería de 9 voltios, que es la típica batería que encontramos en el comercio. También traemos un LED y lo conectamos a la batería, siguiendo la lógica del terminal negativo de la batería conectado al cátodo del LED, de esta manera, y el terminal positivo de la batería conectado al ánodo del LED, de esta manera. Lo haré haciendo este camino simplemente para que quede más ordenado. ¿Qué sucede si iniciamos la simulación? Verás que aparece como si el LED se hubiese quemado. Y si nos posamos sobre el LED, verás que aparece un mensaje que dice: la corriente a través del LED es de 915 miliamperes, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperes. Es decir, la cantidad de corriente que está fluyendo al LED es demasiada y lo quema. Y como nos indica de forma didáctica Tinkercad, la cantidad máxima estándar que puede recibir un LED es de 20 miliamperes o miliamperios. Para llevarlo a la unidad conocida de amperios, lo dividimos por 1000 y nos da entonces un valor máximo de corriente para el LED igual a 0,02 amperios o 0,02 A. Todo indica que debemos agregar una resistencia al circuito, y para calcular qué resistencia necesitamos, vamos a ocupar la fórmula de la ley de Ohm, donde 9V es igual a 0,02 A por R. Si despejamos R, tenemos que R es igual a 9V dividido en 0,02 A, lo que nos da como resultado 450 ohm. Sabiendo esto, vamos a nuestro set de componentes
y traemos al escritorio una resistencia. Y lo primero que vamos a hacer es posarnos sobre ella y en el cuadro azul vamos a asignarle un valor de 450 ohm. Fíjate que también debo cambiar la unidad de kilo ohm a ohm, o sea, el símbolo omega en solitario. Si agregamos esta resistencia al circuito, ya sea por el lado negativo o positivo al circuito, vamos a ver lo que sucede. En mi caso, lo haré al lado positivo, eliminando la conexión de cable actual, ubicando la resistencia y conectando sus dos extremos al positivo de la batería y al ánodo del LED de esta manera. Si volvemos a iniciar la simulación, veremos que el LED se enciende sin ningún problema, ya que hemos limitado adecuadamente la cantidad de corriente que éste recibe gracias a la resistencia. Entendiendo la ley de Ohm, podremos realizar mucho mejor el diseño de nuestros circuitos, sin exponer a los componentes a una sobrecarga de corriente y posterior daño irreparable.